hermanos, Dios les bendiga. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Me gustaría, antes de poder empezar, hacer una recapitulación de todos los hechos que han ocurrido hasta ahora para tener en nuestra mente una mejor escena de lo que está ocurriendo en este momento. Jesús había hecho su último viaje de Galilea a Jerusalén y él sabe que esta visita va a ocasionar su muerte, de manera que toma a sus 12 discípulos y les dice: subimos a Jerusalén, en donde todas las predicciones de los profetas se harán realidad. Y después tenemos cómo Jesús entra a Jerusalén como rey, montado en un burro, como fue profetizado por Zacarías, lo que tradicionalmente llamamos como Domingo de Ramos. Y después tenemos el acontecimiento de la última cena, y al terminar e irse a orar al Getsemaní, las autoridades romanas van por Jesús. Pero después de que lo interrogan y no encuentran tropiezo en él, ni motivo para crucificarle, Pilato tiene que ceder ante el pueblo que pide que lo crucifiquen y lo entrega al pueblo. Después de ser torturado, escupido, burlado, azotado, lo crucifican, y es ahí en donde estamos ahorita parados, en las siguientes escenas. Si pueden acompañarme a Lucas capítulo 23, versículo 34. Que esta es nuestra primera palabra o nuestra primera frase que Jesús dice en la cruz. Dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra utilizada aquí en griego para perdónalos es afiemi, que puede ser traducida como dejar ir, liberar o perdonar. Y ese tipo de lenguaje es muy común en un contexto económico o de comercio, en donde aquel que tiene una deuda desea que lo dejen ir de aquella deuda o que se la perdonen. Y existen dos maneras en que esto puede ocurrir. La primera es donde el deudor consigue los recursos necesarios para pagar esta deuda. Y la segunda es donde aquel a quien se le debe sea quien la pague por nosotros. Y eso es justo lo que Jesús está haciendo aquí por cada uno de nosotros. Y saben, la falta de conocimiento no es excusa para hacer lo que está mal. Si cualquiera de nosotros comete un delito, aunque no supiera que estaba prohibido, pues sufrirá las consecuencias de lo que hizo. Un ejemplo bastante sencillo de entender esto es con el SAT. Si cualquiera de ustedes tiene un negocio, sabe que año con año tiene que presentar una declaración donde dice cuánto ingresó, cuánto egresó y pagarle lo que le corresponde al SAT. Pero si usted lo hace mal, por equivocación, por error, por desconocimiento, pues no hay dobles oportunidades, tiene que pagar la consecuencia. Charles Spurgeon dijo en alguna ocasión: si crees con toda sinceridad una mentira, sufrirás las consecuencias. No solo debes ser sincero, debes estar en lo correcto. Y saben, estoy seguro que la multitud que pedía que Jesús fuera crucificado sabían que lo que hacían estaba mal. Incluso Pilato les dice: su sangre corre por su cuenta, yo me lavo las manos. Pero lo que ellos no sabían era a quién le estaban haciendo esto, a quién que venía para salvarlos. Y que tenemos aquí a nuestro Señor diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto lo dice para todas las personas que se encuentran en la multitud. Y esto es increíble, porque puedo asegurarles que ninguno de nosotros pudiera decir que tiene consigo la facilidad de perdonar al que le hace daño. Al contrario, creo que incluso puede sonar muy absurdo, pero aquí dentro de la iglesia, a veces en un domingo, cuando no nos saluda un hermano, nos sentimos ofendidos o como si nos hubiera hecho lo peor. Y ya estamos maquinando en nuestra cabeza cómo nos vengaremos de él, ¿no? Como la próxima semana voy a ser yo quien no lo salude, como si eso le fuera a hacer un daño, ¿no? Y vemos que la respuesta de Jesús es completamente distinta. Y me gustaría que nuestro enfoque estuviera aquí. Jesús está siendo tratado de la peor manera posible y Él está respondiendo de una manera que parece ilógica, con un amor eterno para todos los que están ahí. Y me gustaría ver rápidamente quiénes son las personas que se encuentran entre la multitud. Porque si bien cuando pensamos en la maldad o quien está haciendo lo malo y pensamos que debería ser eliminado, pensamos que va a ser todo lo que está a nuestro alrededor, pero pocas veces pensamos que nosotros también deberíamos de ser cambiados en eso. Y en primera instancia, creo que tenemos a los romanos y a los fariseos, que son los que les están escupiendo, torturando y azotando. Y no es la primera vez que Jesús está sufriendo por mano de los fariseos, ya ha sido menospreciado en diversas ocasiones. Incluso él sabía cómo en sus mentes estaban planeando cómo deshacerse de él,
Pero esto no define el cómo Jesús los mira, sino que Él los ve a pesar de sus errores, y los mira con amor. Él está entregando su vida por ellos, y Él está pagando esta deuda que está sobre sus hombros para todo aquel que decida creer en Él. En el segundo grupo tenemos al pueblo mismo, que si bien antes cantaban Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor, ahora gritan crucifíquenlo. Y pudiéramos pensar que el pueblo está dividido como en dos grupos: aquellos que gritaron Hosana y que están a favor de Jesús, y aquellos que están en contra y que gritan crucifíquenlo ahora. Pero realmente el pueblo está en una misma esencia, gritando ahora que lo crucifiquen. No es un pueblo dividido. En tercer grupo tenemos a los discípulos, que podemos excluir ahí a Juan, el discípulo amado, pero el resto están escondidos y temerosos porque se han llevado a su maestro y piensan que todo ha terminado para ellos, aunque nosotros sabemos que esto cambiará totalmente en ellos una vez que vean a Jesús resucitado. Y en última instancia, creo que estamos nosotros mismos entre la multitud. No sé si alguna vez han escuchado la canción de Jesús Adrián Romero, Yo también estuve ahí, si hubiera estado ahí. Y creo que rápidamente pudiéramos pensar que nosotros hubiéramos sido diferentes de haber estado en aquel lugar, que nosotros no hubiéramos negado a Jesús, o que nosotros no nos hubiéramos escondido, que hubiéramos estado ahí. Pero si somos honestos, muy probablemente nosotros hubiéramos sido como los discípulos también, y nos hubiéramos escondido, temerosos de que los que siguieran en morir fuéramos nosotros mismos. Y este es un pasaje hermoso que nos ayuda a recordar que aún en nuestras torpes decisiones, el Señor ha sido bueno y fiel con cada uno y perdonaba nuestros pecados ahí en la cruz, los pasados, los presentes y los futuros. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, la manera en que Jesús responde está fuera de toda lógica. Creo que ni siquiera podemos dimensionar el dolor que está sintiendo Jesús en la cruz, ni el menosprecio y abandono que está sintiendo, siendo tratado como lo peor, como un maldito. Y fuera de toda lógica, Él está amando y perdonando a quienes lo lastiman. Pedro le había dicho a Jesús que Él iba con Él hasta la muerte. Y cuando lo negó por tercera vez, dice uno de los evangelios que Jesús le miró a los ojos mientras el gallo cantaba. Estoy seguro que Pedro debió sentirse terrible, pero la mirada de Jesús jamás fue de reproche, sino de amor. Y al aparecerse a los discípulos, Jesús, después de haber resucitado, jamás le reclamó a ninguno de ellos. Jamás le dijo: ¿qué pasó, Pedro? ¿Me negaste? ¿No que tú sí ibas conmigo hasta el final? Jesús jamás hizo nada de eso. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros, que somos sus seguidores, imitadores de Cristo, parecemos tan distintos? Olvidamos y perdonamos poco. El cristiano siempre se ve encontrado en un dilema. Miren, este momento en la cruz refleja que todas nuestras fallas y pecados han sido perdonados, pero también refleja que todas las fallas y los pecados de aquellos que nos han lastimado han sido pagadas también. Y este es el dilema que tenemos todos los días. Amamos el perdón que el Señor nos ha entregado a nosotros, pero nos cuesta aceptar que también ha pagado por las fallas de aquel que nos ha lastimado. Hermanos, el Señor ha pagado por nosotros una deuda que jamás podríamos haber pagado nosotros mismos. ¿Qué podría hacerme a mí alguien que no se lo pudiera perdonar si Dios ya lo ha hecho? Dios les bendiga. Quiero empezar leyendo el espacio donde está esta palabra, que se encuentra en Lucas 23, 43. Quiero leer desde 35. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él, al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un mensaje de esperanza, nuestra razón para no tener miedo a morir, porque sabemos que en Cristo la muerte es el inicio de la vida, y esa promesa es sostenida por nuestra fe. Pero es nuestra fe tan grande como para sostener la magnitud de esta promesa. Tenemos la confianza de que no hay ninguna condenación para nosotros.
¿Tengo yo la seguridad de que si muero ahora mismo, estaré en el cielo con Él? Debemos tener esa mentalidad porque el Señor viene pronto. Y entre nosotros hay gente que está dichosa y esperanzada de decir, ya mero viene el Señor. Pero entre nosotros también hay gente que tiene miedo, porque no sabe si realmente tiene ese lugar asegurado. Porque dudamos de nuestro lugar con el Señor, porque nuestras luchas internas están atentando con nuestra salvación. Y no solo las luchas internas, sino el amor a este mundo y el apego que muchas veces desarrollamos. Tener a Dios como prioridad en nuestra vida suena hecho, y más en la iglesia, que ya todos, la mayoría, son veteranos. Pero debemos comprender que hay incertidumbre dentro de la iglesia. En mi honestidad, a mí me da mucho miedo la eternidad. Me surgen dudas como, ¿cuánto dura la eternidad? ¿Estaré consciente yo de ella? ¿Realmente yo poder formar una vida antes de que venga el Señor? Son preguntas que a lo mejor para usted suenan infantiles, pero a mí me generan miedo. Jesús me trae paz a pesar de todo esto. Porque puedo tener miedo, pero el mensaje de la cruz me dice, espera y confía. Tengo la seguridad de que con el Señor todo va a estar bien. Y a pesar de tener miedo, eso no quita mi confianza. Y no quita que yo sigo esperando pacientemente a que Él regrese. Quiero regresar al versículo y dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa. La fe de ese ladrón en ese momento lo hizo salvo. Porque a pesar de ver al Señor en el momento de humillación más grande, Él lo reconoció y suplicó por salvación. Jesús conoce nuestros corazones. Él sabe si nuestro corazón es un corazón arrepentido y humillado o es un corazón orgulloso y duro. Incluso si nuestro corazón fuera orgulloso y duro, el Señor tiene la habilidad de ablandarlo y llevarnos al arrepentimiento, porque tiene misericordia de nosotros. El que nos promete el paraíso es el mismo que venció a la muerte. ¿Qué nos hace dudar de esa promesa? Tenemos esperanza de vida por medio de Él. Esa es la base de nuestra fe y el mensaje que nos encomendó esparcir por todo el mundo. Nosotros podemos ser el único medio mediante el cual las personas que más queremos conozcan del Señor. Y yo sé que no es fácil compartir la palabra. Sé que no es fácil porque vivo y me desarrollo en una generación que no cree en la palabra, que la palabra de Dios es un chiste, que fomenta y normaliza el pecado, que les hablas de Dios y te contestan con un no gracias como si fuera un producto. Y me rompe el corazón ser incapaz de compartir el mensaje por el cual yo le doy sentido a mi vida. Me rompe el corazón sentirme una herramienta inútil que sabe que la gente que más amo, muchos de ellos no entrarán al paraíso. Eso me hace sentir mal. Imagínese a esa persona que usted conoce que sabe que él no conoce al Señor y no está en su camino. ¿Le gustaría verlo en el paraíso, no? Oremos por todos aquellos que no conocen del Señor, porque estamos en los últimos tiempos y se nota. Estamos a contrarreloj. Aprovechemos cada oportunidad que tenemos para compartir la palabra. Aunque sea difícil, proyectemos la imagen de Jesús. Porque yo el saber que Jesús se va a acordar de mí y que mi lugar está seguro en el cielo es un sentimiento precioso y muy bonito. Me siento confiada. No tengo miedo a morir. Porque para mí la muerte significa el inicio de la vida eterna. Y no hay nada más emocionante para mí que estar en una eternidad con el Señor. Y yo quiero que la más gente se sienta así. Yo quiero que la gente que yo quiero se sienta así. Quiero que más gente tenga esa roca firme y que más gente se salva. Nosotros ya estamos aquí. Usted y yo ya tenemos un lugar asegurado en el cielo. Así que ¿a qué le tememos? Si tenemos al Dios de nuestro lado, al Dios que creó los cielos y la tierra, que es una roca firme y que es el sinónimo de todo lo sólido. ¿De qué le tenemos miedo? Compartamos del Señor y llevamos su mensaje, porque su mensaje son mensajes de esperanza. Y a pesar de que tengamos miedo de la incertidumbre de saber cuándo va a venir o qué es lo que va a pasar, tenemos la confianza de que el Señor es grande y nos protege con su manto de esperanza y de amor. El Señor los bendiga. Vamos pues a esta tercera frase o palabra que dijo el Señor Jesucristo estando en la cruz. Y si nos vamos a San Juan 19, 25 y 26. Si están listos, me dicen amén. Dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuántas enseñanzas, hermanos, podemos encontrar en frases tan cortas que conmemoran la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo? Estamos frente al hombre del cual los profetas y la historia hablaban. Estaba siendo cumplida la historia y las profecías. El postrer Adán estaba a un instante de triunfar y pisar la cabeza de la serpiente. Sin embargo, quedaba una cosa pendiente antes de expirar o entregar su espíritu. Volteó compasivamente hacia abajo y ahí estaba su madre y el discípulo que más amaba. Jesús conocía el dolor por el cual transitaban ambos. Los azotes y las humillaciones seguro habían golpeado en lo más profundo de sus corazones y ahí estaban junto a él, acompañando al amado hasta el último instante. María sabía que su hijo iba a morir, pero no terminaba la encomienda dada por el ángel del Señor cuando le anunció el nacimiento de Jesús a través de ella, pues la misión no estaba terminada. El propósito ahora era continuar la obra de Cristo en la tierra. Por eso probablemente dijo mujer y no dijo madre, porque aunque ese ministerio de madre se iba a terminar porque el hijo iba a morir, él habló y dijo mujer porque como mujer tenía que continuar una obra. El graduarnos de una profesión no es el único propósito, pues tenemos que seguir estudiando y preparándonos para hacer cosas más grandes. No nacimos solo para ser papá o mamá, los hijos se van y hacen sus propias vidas. No es suficiente el ser abogado, ingeniero, doctor o líder, ese no es el fin último. Jesús dijo que nos daba un mandamiento nuevo, el ir a las naciones y hacer discípulos, pues de esta manera es como se puede preservar el evangelio a través de los tiempos, hasta el día en que el Señor regrese por su pueblo. Por ello podemos encontrar en estos versículos esta forma tan peculiar de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado se dirige a ellos de forma compasiva para encomendar sus vidas uno al otro. Acordémonos que todos habían dispersado y solamente quedaban este gran amigo, tan amado y tan amoroso con Jesús y su madre. Y yo recuerdo, se me vino a la mente que en mi profesión, normalmente cuando me hablan y me dicen mi hijo está preso, siempre es la madre quien está ahí. Y es la única que siempre dice que no hizo nada. Y vemos sus antecedentes y está llena la planilla. Pero la mamá siempre dice, mi hijo es bueno, él nunca ha tenido un antecedente penal. Bien, entonces estaban ellos dos y de manera compasiva los mira y los encomienda uno al otro. Pero por otro lado habla también con la autoridad que Dios le dio y le dice mujer y a él le dice hijo, porque el deber ahora era estar juntos y continuar la obra de Cristo. Consideremos y reflexionemos que la experiencia de María y Juan es la vivencia de muchos de nosotros. Nuestra familia más cercana muchas veces no es la familia de sangre, son los amigos entrañables, los que están en nuestros momentos más terribles y en los momentos de alegría, como también lo es nuestra familia de la fe, nuestra iglesia. Jesús tuvo cuidado y profundo amor en colocar a su propia madre al cuidado de un discípulo suyo. Jesús con ello inaugura una nueva comunidad, la iglesia. Esa iglesia de Cristo es la que ama y cuida al necesitado, la que se preocupa por el desamparado, la que consuela al afligido. Esa es la iglesia donde todos nosotros somos hermanos y hermanas en el nombre del Señor. Por ello la palabra dice que Juan desde ese momento acogió a María en su casa. Sabía Jesús que nadie podía amar y cuidar mejor a su madre que su gran amigo en quien confiaba plenamente. Ningún hijo se suple, pero Jesús dejó a María la encomienda de continuar su ministerio maternal, pero ahora de una forma espiritual. Venía el tiempo de criar hijos espirituales y ella estaba preparada para ello. Demos gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos. Bueno, cuando Anita me dijo, ay,
¿qué palabra quieres? Y lo dijo, la de Eli Eli lama sabactani, está bien difícil. Y yo, bueno, pues échamela. Pero bueno, voy a compartir esta línea que dice Cristo estando en la cruz. Y solo para dar ese contexto, estaba en la hora sexta, dice Mateo 27:45, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli Eli lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y pues ya Cristo había pasado por los horrores de la cruz, ya había sido azotado, ya había sido burlado. Y yo sé que así como todos y todas las demás que se les asignó una palabra, pues estuve pensando desde dónde abordar algo tan desgarrador. Lo primero que hice fue pensar en el arameo, que es el idioma con el que Cristo clama a Dios, a su Padre. Y hermanos, yo soy muy mala con los idiomas. Cuando me iban a dar la plaza en la facultad, debía de tener un nivel de inglés y sufrí como meses antes de poder llegar al nivel de inglés. Y cuando era niña, venían mis primos de Los Ángeles y se ponían a hablar en inglés para molestarme a mí y a mi hermana. Y yo me enojaba mucho así, mamá, están diciendo cosas de nosotras y no les entiendo. Entonces mi mamá nos dijo, les voy a enseñar a hablar en la F. Entonces cuando volvieron mis primos, pues mi hermana y yo ya nos la sabíamos, hablábamos fluido en la F, ya tampoco esa me la sé. Pero cuando empezaron a molestarnos, mi hermana se llama Basti, y le dije, va fastifi, va famofo, nofos de fea, fa kifi. Y de pronto mi primo nos dice, ustedes también saben hablar en la F. Y bueno, eso no le pasaba a Jesús, porque él hablaba hebreo, griego, latín, y por supuesto hablaba arameo. Pues era la región donde él creció, era Galilea, y el idioma que abundaba ahí era el arameo. Sin embargo, por lo mismo, donde él creció, había varios idiomas que confluían ahí, y cada uno servía para varios propósitos. Por ejemplo, el griego, que ya había permeado la zona, se utilizaba con fines comerciales y de transacciones. En cambio, el hebreo se consideraba como el idioma sagrado, era el idioma con el que leían las escrituras, era el idioma que escuchaban al entrar a las sinagogas, era el idioma de los sacerdotes, ¿no? Con ese idioma se acercaban a Dios. Sin embargo, a pesar de esto, el arameo fue el idioma con el que Jesús creció, con el que desarrolló su cotidianidad y con el que oraba a su Padre. Si bien muchas de las oraciones de regla, como el Shema y las bendiciones, las hacía en hebreo, pero aquellas como el Padre Nuestro fueron hechas desde el idioma del hogar, de lo más íntimo, de lo familiar. No sé si les pasa, pero creo que cada familia tiene su lenguaje, sus apodos o sus palabras de cariño, incluso la forma de hablar chiple. En mi familia tenemos una forma de hablar chiple que es así incomodísima para todos los demás. Nos hablamos como monos, o sea, nos decimos mono para todo. Y no sé dónde salió, en algún momento yo le decía madre mono y monitos y babuinos y cosas así, nos decimos en mi familia. Pero se volvió nuestra forma de comunicarnos, incluso para decirnos cosas así medio regaños, como con cariño, ¿no? Pero cuando Jesús habla con su Padre, lo busca diciendo Abba Padre, que traducido es papi o papito. También cada quien podríamos pensar en medio de nuestra familia y pensar en cómo nos referimos a nuestros padres, ¿no? Sin embargo, aunque en lo personal puedo decir que tengo este vínculo, esta forma de hablarme con mi padre terrenal, sé que no es la misma circunstancia para todos, ¿no? Y sobre todo a partir del contexto en el que vivimos, que es México, que tenemos un alto índice de padres ausentes o que estando presentes también están como ausentes. No obstante, y lo sabemos,
nuestro Padre Celestial nos da una nueva dimensión de lo que es el amor paternal, un amor presente. Ahora, todo esto nos puede generar un cortocircuito cuando volvemos a repasar las palabras que dice Jesús en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces decimos, bueno, ¿no que ese Dios siempre está ahí? ¿Por qué Jesús se sentía solo? Y lo leemos con detenimiento y sabemos que Jesús no estaba sufriendo nada más por los dolores del cuerpo, por los azotes, por la humillación, por el pecado, sino sufría precisamente por el pecado, sufría por lo que venía cargando. El pecado, todos y todas sabemos que su principal consecuencia es que nos aleja de Dios, nos hace que no escuchemos claramente la voz de Dios. Y no es que Él nos abandone, sino que nos pone como barreras para escuchar detenidamente qué quiere para nosotros y que nos ama. No sé si les pasa, pero creo que todas y todos tenemos un pecado o varios con los que batallamos o con los que solemos luchar. Por lo menos a mí me pasa que estando consciente de eso, hay en mí un dolor súper punzante cada vez que vuelvo a caer en un pecado. Y mientras estoy penando por eso, digo, ok, asumo las consecuencias de mi pecado. Si esto me afecta económica, social, físicamente, asumo las consecuencias de mi pecado. Pero cuando volteo a ver el dolor que causa por la separación que tengo con mi Dios, eso es insoportable, ¿no? Es muy doloroso. Sin embargo, cuando volvemos a Jesús y volvemos a contemplar el sacrificio de ir cargando nuestros pecados, podemos volver a esto que decía al principio. Él clama a su Padre con el idioma de su corazón, con las palabras que brotaron de lo más profundo en medio de una misión que sabía que llevaría en soledad. Jesús no fue a la cruz engañado, ni fue no sabiendo lo que iba a implicar ese sacrificio. Y cuando clama a su Padre, lo hace desde el lenguaje más puro, ¿no? Lo hace como volviendo a su niñez, a su lenguaje con el que creció. Hermanos y hermanas, ¿cómo buscamos a Dios, a nuestro Padre, en medio de nuestros tropiezos? ¿Cómo lo buscamos cuando nos sentimos en soledad? ¿Es a través de una oración aprendida o de palabras acartonadas? ¿Tenemos siempre presente que podemos llegar a Él derramando nuestro espíritu sin necesidad de adornos o de un lenguaje estructurado? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Yo les animo que seamos como Cristo, que recordemos clamar a nuestro Padre desde el corazón con un lenguaje que vayamos creando en la intimidad con Él. Recordemos que nuestro Padre está cerca, que gracias a la soledad que Cristo padeció en esa cruz por nosotros, ahora tenemos un canal abierto a Dios. No permitamos que el silencio que trae nuestro pecado cierre ese canal y volvamos a nuestro Abba. El enemigo nos quiere hacer creer que nuestro Padre está lejos y que después de una caída nuestra vergüenza se tiene que pagar con silencio. Recordemos a ese hijo pródigo que aún después de haber caído bajo, su padre lo vuelve a recibir. Él está del otro lado esperándonos con un abrazo. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. La quinta palabra está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, al pronunciar tengo sed, muestra el cumplimiento de la Escritura. Esto cumplió dos profecías notables en el Antiguo Testamento. Primeramente cumplió el Salmo 22, 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar.
y me has puesto en el polvo de la muerte. Después de estar colgado en la cruz por horas sin haber bebido agua, con la pérdida de sangre tan grande que él tuvo, sus labios ya estaban secos, partidos, sus glándulas salivales ya no producían nada de saliva, su lengua se pegó a su paladar. Su cuerpo, hermanos, continúa sangrando más y más, muriendo, agonizando. Gotas de sangre corren por sus mejillas a causa de la corona de espinas y su espalda está totalmente abierta por la flagelación. La segunda profecía que se cumplió fue dada en el Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Para cumplir estas escrituras, Jesús dijo, tengo sed. Jesús, en medio de la agonía física más intensa, estaba muy consciente, por eso no quiso beber vinagre, porque el vinagre de alguna manera era un sedante, y él quería cumplir con su encomienda totalmente consciente. Él estaba muy consciente de la palabra de su Padre en la Escritura y muy comprometido por ordenar toda su vida y todo lo que había sido el propósito de su vida. Incluso en estos últimos momentos, esta escena nos dice mucho del compromiso de Jesús. Y nos debe hablar en voz muy alta y muy clara acerca de nuestra necesidad de ordenar nuestra vida conforme a la Escritura, hermanos, especialmente en los momentos de mayor sufrimiento personal. También al decir tengo sed, muestra claramente su humanidad. En 1 Timoteo 3:16 nos dice que Cristo es todo Dios y todo hombre. En Lucas 2:7 nos dice que nació de María. En Lucas 2:52, que creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús vivió una vida pura y recta. Nunca mintió, nunca engañó, nunca tuvo un mal pensamiento hacia nadie. Siempre hizo el bien a todos y tuvo un triple ministerio que fue salvar, enseñar y sanar. En Marcos 10:45 la Escritura nos dice que vino al mundo para servir y no para ser servido. Dio su vida en rescate por muchos y fue tan humano como cualquiera de nosotros. Pero la diferencia que él hacía era que él no tenía pecado. Como todo ser humano lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Asistió a la escuela, iba a las sinagogas, como cualquiera de nosotros fuimos a la escuela. Aprendió de la palabra, fue enseñado por grandes maestros también. Y también fue tentado por Satanás. Mas sin embargo, él no cayó, como hemos caído muchos de nosotros. Y por eso el Señor tuvo sed, para mostrarnos que era totalmente hombre. Jesús, desde la noche que fue entregado y para el momento que estaba en la cruz, ya habían pasado muchas horas sin comer ni beber. El sol ardiente era insoportable. Las alcayatas de madera le rasgaban la piel. Por causa de todos los maltratos que él había recibido, había perdido mucha sangre. Su cuerpo estaba totalmente deshidratado. La combinación de la pérdida de sangre, de su agotamiento, su tensión nerviosa y su exposición a la intemperie habían generado una sed atroz. Cristo anhelaba tomar ese líquido tan preciado para el ser humano, al igual que cuando nosotros sentimos sed. Ahorita todos fuimos, algunos de los que venimos aquí fuimos por nuestra botella de agua porque ya sentíamos sed. Entonces buscaba el líquido anhelado que es el agua para el hombre. El Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos sed espiritual, hermano. Él sufrió, murió en la cruz para que nosotros
no tuviéramos sed espiritual. En decir Jesús, tengo sed, también nos muestra que nada más Él puede saciar nuestra sed espiritual. Nada más Él. El verbo sed o tener sed, algunos se encuentra en muchos evangelios, principalmente en el de Juan. En Juan 4, 13 al 15, cuando él platica con la samaritana, la mujer samaritana junto al pozo, Jesús se ofrece a ella como el único que puede darle agua viva para beber y dice, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua viva que brota para vida eterna. En Juan 6:35 también nos dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. En Juan 7:37 al 38 Jesús nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en él. Y con toda esta evidencia, hermanos, podemos ver que nuestra sed es un anhelo que opera en lo más profundo del corazón de cada ser humano. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Una sed que Jesús y solo Jesús puede satisfacer. Jesús quiere saciar la sed de todo ser humano. A todos nos llama y nos invita a que busquemos las corrientes de agua viva y a que no acudamos a cisternas de aguas corrompidas, hermano. Recordemos las palabras de Jesús a la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios, me pedirías que te diese de beber de esa fuente que salta hasta la vida eterna. De esa fuente emana y brota el agua viva. Quien tenga sed de amor, quien tenga sed de sabiduría, quien tenga sed de santidad, quien tenga sed de perdón, quien tenga sed de paz, que venga a esa fuente de agua viva, beba de ella, porque allí está Jesús. Jesús es el buen pastor que conduce y guía a sus ovejas hacia fuentes de agua viva. Dejémonos guiar por Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Tetelestai. Tetelestai. Fue el grito que se escuchó salir del Señor Jesús después de haber tenido sed y no recibir el agua. Tetelestai, que los traductores bíblicos lo han traducido como consumado es. Era la palabra griega que Jesús expresó en un grito antes de encomendar a Dios su espíritu. En las versiones más actuales también se traduce como todo está cumplido. Consumado es o todo está cumplido. Este fue un grito de una expresión del Señor Jesús que para todo el pueblo que estaba ahí pudo haber sido un grito de dolor, o consideraron que era un grito de dolor. Consideraron que era un grito de angustia. Pero para él y para nosotros era un grito de victoria, porque todo había sido consumado.
¿Qué significa la palabra tetelestai? ¿Para qué se usaba en los tiempos de Jesús? Esta palabra se usaba cuando una deuda quedaba totalmente saldada. Alguien pagaba la deuda que tenía, inclusive había sellos que con la palabra tetelestai, ha quedado saldada, todo se ha cumplido. O cuando un siervo terminaba de forma correcta su trabajo, la obra que se le había encomendado, él iba con el amo, y le decía: amo, tetelestai, todo se ha cumplido. Y otra de las formas en que se usaba esta palabra, la usaban los sacerdotes cuando inspeccionaban al cordero que iba a ser sacrificado. Cuando llegaban los hebreos con el sacerdote y presentaban la ofrenda, el cordero que querían que fuera sacrificado, el sacerdote y los sacerdotes lo revisaban, lo analizaban, y cuando ellos decían tetelestai, quiere decir este cordero es digno para el sacrificio. Y fue la palabra que aquel cordero expresó. Cuando Cristo expresa tetelestai, estaba declarando al Padre y a la humanidad la consumación de la obra que Dios había encomendado a su Hijo. Fueron tantas las cosas que podemos encontrar en la palabra de Dios que se consumaron en ese momento. Pero sería muy difícil en el tiempo que nos dieron de poder expresarlo. Solo voy a hablar de 3. En ese momento, consumado es, todo está cumplido. Se refería Cristo a las profecías que hablaban sobre el Mesías. Las profecías que hablaron sobre el Mesías en este momento se están cumpliendo. En el Salmo 22:1, porque muchos me han desamparado. Isaías 53, que lo leímos, cargó el pecado de todos nosotros. Juan 19:28, acabamos de escuchar, tengo sed. ¿Para qué? ¿Por qué expresó tengo sed? Para que la profecía fuese cumplida. Otra cuestión del cumplimiento de consumado es que eso nos libraba del cumplimiento de la ley. Antes de Cristo, para que el hombre fuera salvo, era necesario el cumplimiento de la ley. Pero podemos ver, por ejemplo, en Gálatas 24, Colosenses 2, 13 y 14. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro dolor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y Romanos 3:28, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. 3:23, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El consumado es
terminaba para usted y para nosotros la necesidad del cumplimiento de la ley, porque toda había sido cumplida por Jesucristo. Él pagó la deuda de la ley en nuestro lugar en esa cruz. Nos dio justicia perfecta. Compró nuestra redención. Juan 17 y 18 dice, Juan, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Usted y yo teníamos que haber pagado con la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Número 3, y me voy rápido porque ya me sonaron la campana. Toda la justicia de Dios fue dada por Cristo a favor de la humanidad. Tetelestai, todo se ha cumplido. También fue la reivindicación, la reconciliación del hombre con Dios. En ese momento se estaba dando la reivindicación, la reconciliación del hombre con Dios. Misión cumplida, salvación realizada, rescate pagado, deuda saldada. La muerte del Hijo de Dios fue una contundente victoria, una demostración de poder y autoridad para expresar a gran voz: todo ha sido consumado. Tetelestai. Séptima palabra, una palabra de confianza. Abramos nuestras Biblias en Lucas, versículo 23, capítulo 23, versículos 44 al 48. Dice la palabra del Señor así: Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Reitero y hago énfasis en el versículo 46 que dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta aquí hemos llegado al final del sacrificio de Jesús. A través de estas palabras lo hemos acompañado en todo su vía crucis. Jesús ya se había abandonado en manos de sus verdugos. La obra que le había sido encomendada ya ha sido cumplida. Ahora le tocaba a él. Debía dejarse caer en el descanso de los brazos amantes de su Padre. Esta última palabra, registrada por Lucas, expresa total confianza en quien solo podía sostenerlo y a quien solo podía recurrir. Sus enemigos lo crucificaron. Sus seguidores se quedaron a medio camino. Sus discípulos lo habían dejado. Pero ahí solo quedaban él y su Padre. Jesús no se rindió ante el tormento físico. Tampoco se rendiría ante su enemigo final, la muerte. Ese tránsito oscuro no lo iba a pasar solo. Su expresión antes de morir es la de aquel que sabe que no ha sido abandonado. Sus enemigos clamaron victoria, pero Dios tenía otros planes
y Jesús se entregó a esos planes en total confianza. Confió en que su padre lo atraparía mientras se soltaba, con esa misma seguridad con la que un hijo se deja caer desde lo alto en los brazos de quien sabe que estará ahí para sostenerlo. Se entregó totalmente en las manos de Dios. El precio ya había sido pagado y era suficiente. Ahora solo quedaba confiar y esperar en que las promesas de resurrección se cumplirían. Esta palabra de confianza expresada por Jesús en medio de tan grande quebranto puede ser la tuya y la mía. Esto es, que podemos tener la certeza de que por más duras que sean las pruebas, por más difíciles que sean los problemas, por más imposibles que sean las soluciones, por más pesado que sea el sufrimiento y la misma muerte esté al acecho, nunca caeremos fuera de las manos de Dios. Esas manos que nos sostienen y nos acompañan durante la vida, dándonos juntamente con toda la adversidad la promesa de acompañarnos en el camino. Leyendo el Salmo 23 puedo entender que los hijos de Dios pasamos por el valle de aflicción, de angustia, de quebranto y de muerte. Pero no nos quedamos ahí, continuamos caminando y en ese caminar tampoco vamos solos. Él nos acompaña, nos lleva de la mano, nos guía y nos consuela. La promesa de resurrección y de una vida eterna está latente en nuestras vidas. Nuestra estancia en esta tierra es de paso. Nuestra morada eterna está allá junto a Él. Esta palabra nos debe mantener en la seguridad y la fe de que Dios está siempre con nosotros, sosteniéndonos y diciendo: no temas, las aflicciones de este mundo son pasajeras. Recordemos que el sacrificio de Jesús no se quedó ahí, su trascendencia es eterna. La obra consumada tiene continuidad en nuestras vidas cada día, en cada momento, bajo cualquier situación. Él constantemente nos invita a dejarnos caer en sus brazos, nos invita a creerle y a depender de su amor y gracia. Menciono los versículos en Efesios 3, 16, 19 que dice: le pido al Padre que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Les invito a ponernos de pie y hacer una pequeña oración. Padre eterno, precioso Señor, cuán agradecidos estamos por poder hoy estar aquí, por tener la certeza de que tú nos sostienes y que tu sacrificio no ha sido en vano. Ven y llena nuestros corazones de tu presencia. Haz crecer nuestra fe y fortalece nuestro espíritu para poder comprender el propósito de tu voluntad en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar.